de compartir con ustedes su palabra en esta mañana. Es un privilegio para mí exponer las asombrosas enseñanzas que encontramos en las Escrituras. Y vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos. Les invito para que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10 y de pie leamos juntos de los versículos 19 al 23. Hebreos 10, 19 al 23. Es el pasaje que nos toca estudiar en esta mañana. Juntos leamos la palabra de Dios que dice de la siguiente manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes y guardad la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y nos seremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hasta ahí llegamos. Padre, gracias por tu palabra que damos en esta mañana. Rogamos que al abrirla tú nos dirijas en la meditación de la misma y tu Espíritu grabe tu palabra en nuestros corazones y nos permita disponernos a ponerla por obra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Sentados. La carta a los Hebreos, a pesar de su énfasis en la doctrina y su fuerte orientación teológica, es una carta muy práctica. La parte de la carta que estudiamos hoy es una exhortación, es la aplicación de un sermón. La epístola a los Hebreos está dirigida a judíos que habían sido convertidos al cristianismo, traídos de la vieja religión judía, habían oído el evangelio y creyeron y se unieron a la iglesia cristiana. Estaban gozando de la nueva fe, la nueva vida, pero habían sido rechazados, perseguidos por los judíos porque se habían convertido al cristianismo. Ya habían sufrido la persecución, habían sido criticados, les habían quitado sus bienes, ultrajados, separados de sus familias y atacados de la peor manera. Y eso siempre es una experiencia muy depresiva, por lo que había varios de ellos afectados. Algunos de ellos no solamente se habían desanimado, sino que tenían dudas de la fe. Algunos también habían mirado hacia atrás, a la antigua religión, al viejo templo, a sus ceremonias. Al dejar la vieja religión y tomar esta nueva enseñanza, entre otras cosas tenían algunas dudas, incertidumbres y vacilaciones acerca de la fe. Esto, por supuesto, afectaba el total de sus vidas. Pero no había nada tan serio en ello como la forma en que afectaba su vida de oración. El cristiano es un hombre que vive por la oración. Nuestro Señor Jesús mismo nos enseñó sobre esto y nos dijo que debemos siempre orar y no desmayar. Y la alternativa para no desmayar es orar. Es el antídoto para todas las dificultades de la vida cristiana. Pero la pregunta es, ¿cómo puede un hombre tener certidumbre acerca de su fe y orar ante todo? A través de la carta a los Hebreos, estos hombres recibieron muchas exhortaciones. Aquí se les recuerda acerca de la única forma en que uno puede siempre orar. Y no hay nada más importante que esto. En este tiempo presente, en este punto de dificultades en que estamos viviendo, no hay nada más importante para todos nosotros que saber exactamente cómo orar. Y orar con confianza. Y notamos que en este pasaje dice que vengamos con plena certidumbre de fe. Es decir, con confianza. Debemos orar con confianza. Es la forma en que debemos orar, no dudosos, no por incertidumbre, no vacilando y con plena certidumbre de fe.
La pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos antes de seguir adelante es esta: ¿cuál es la importancia de la oración en nuestras vidas? ¿Cuál es nuestro punto de vista de la oración? ¿Nos ayuda la oración? ¿Sabemos lo que estamos haciendo cuando oramos? ¿Oramos con confianza, con seguridad, con certeza? Nada es más importante en el tiempo presente, por lo que debemos ser claros acerca de este método vital. Algunas gentes han dicho que la oración es simple, que es como respirar, que no hay problemas, que no hay dificultades. Es una enseñanza muy popular, pero debemos entender lo que la Biblia nos dice hoy aquí y cuál es el punto de vista de estos nuevos cristianos judíos, y para ello tenemos que remontarnos a su época. Hoy en día podemos orar y entrar en la presencia de Dios por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento encontramos que no era tan fácil, no era tan sencillo. El orar significa hablar con Dios y saber que lo estamos haciendo así. El apóstol, al escribir esta carta, estaba consciente de todo esto porque sabía que para esta gente hablar con Dios era muy difícil. Y quería ayudarles, por lo que les muestra las dificultades en conexión con la oración y cuáles dificultades podían superar. Ahora, ¿cuáles son esas dificultades que encontramos en el pasaje? Déjenme hacerlo notar. Para los judíos esto era muy importante. En primer lugar, ¿qué significaba para los judíos? El orar significaba entrar en el lugar santísimo, en el lugar más santo de todos. ¿Qué significa esto? Dice el pasaje, tengan sus Biblias abiertas, versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Esto aparentemente no tiene dificultades, pero les recuerdo que el lector implícito de la carta a los hebreos, es decir, a quienes se dirige la carta, habían sido parte del pueblo judío. Ellos estaban familiarizados con el templo, con la construcción del templo y antes con el viejo tabernáculo en el desierto. Ellos recordaban que estas construcciones estaban divididas en varias secciones. Había un atrio exterior en el que cualquier persona podía entrar. Después estaba el atrio del templo en sí, donde solamente los judíos podían entrar. Después había un lugar, que se llamaba el lugar santo, al cual solamente los sacerdotes se les permitía entrar. Dice la palabra de Dios que el lugar santo tenía una medida de 20 codos de largo, 10 codos de ancho y 10 codos de alto. Ahora, ¿cuánto mide un codo? Encontré 10 medidas aproximadas del codo en la antigüedad. Y aunque todas son aproximadas, la que más nos interesa a nosotros es el patrón de referencia egipcio que se encuentra en el Museo del Louvre, que data del año 1500 a.C., o sea, de la época de Moisés. Y este patrón de referencia, que es un pedazo de roca, posiblemente de mármol, mide 45 centímetros. Entonces, el lugar santo medía 4,5 metros de ancho, 4,5 metros de alto y 9 metros de largo. Y después del lugar santo estaba un velo. El velo cubría los lugares más recónditos del santuario y al mismo tiempo servía de entrada a este. El velo no estaba dividido a la mitad. Para ingresar, el sumo sacerdote debía rodear el velo. Y Charles Spurgeon comenta del velo, dice: había sido fabricado de lino torcido con querubines de obra primorosa, y nos da idea de una tela resistente, de una pieza de tapicería dura, capaz de resistir la más severa tensión. Ninguna mano humana habría sido capaz de romper esta cubierta sagrada, y no habría podido ser dividida en dos por una causa accidental. El historiador judío Flavio Josefo dijo que el velo era de 4 pulgadas de espesor, casi 10 centímetros, y que 4 caballos atados, uno a cada lado, no podían separarlo. Tras el velo, hermanos,
estaba el lugar santo, estaba el velo, y detrás de este velo primoroso estaba el lugar santísimo, la parte más secreta, retirada del tabernáculo. Y dice la palabra de Dios que el lugar santísimo era un cubo perfecto, tenía 4,5 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 4,5 metros de alto. Un cubo perfecto, más o menos 3 veces de estatura, más o menos donde empieza la bocina, y un cubo perfecto. Alguna vez tuve la oportunidad de visitar el oratorio de la Cruzada Estudiantil para Cristo en Chulavista. Trataron de reproducir la medida exacta y se siente un extraño en un cubo perfecto dentro del mismo. ¿Y qué es lo que había en el cubo perfecto? Dice Hebreos 9:4, un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Y el arca era un cofre de 1,5 metros de largo, 70 centímetros de ancho, 70 centímetros de alto, hecha de madera de acacia recubierta de oro, y la cubierta del arca se llamaba el propiciatorio, y en una plancha de oro macizo. Había un altar de incienso también ahí de 45 centímetros de largo, un cubo de 45 centímetros y 90 centímetros de alto. El lugar santo y el lugar santísimo no tenían ventanas, por lo que no había luz en los mismos, no había luz natural. Pero en el lugar santo permanecía todo el tiempo prendido un candelabro de oro de 1,5 metros de alto y 1,5 metros de ancho, con una columna central y 3 brazos a cada lado, en los cuales se colocaba aceite de oliva puro, y todo el tiempo permanecía encendido. Y en el lugar santísimo había una luz extraña allí, a la que se llamaba la gloria Shekinah, un tipo de luminosidad que era la representación de la presencia del Dios viviente. Ahora, en los tiempos del Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote tenía permiso para entrar en el santuario interior, y fíjense bien, solamente una vez al año, como representante del pueblo, entraban ante la presencia de Dios para rociar sangre sobre el arca para pagar por los pecados. Ahora, ¿por qué era esto? ¿Por qué existía este lugar tan peculiar llamado lugar santísimo, o el más santo de todos, o el santo de los santos? El doctor Martin Lloyd-Jones contesta la pregunta y dice, es que era allí donde Dios bajaba para encontrarse con su pueblo. Ellos iban a este lugar. Y es por esto que este lugar era tan especial, porque solo a este hombre se le permitía entrar a él. Dice Spurgeon, que una vez al año el sumo sacerdote levantaba solemnemente una esquina del velo, y con temor y temblor, y con sangre y santo incienso, pasaba a la inmediata presencia de Jehová. Y leemos en el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote, dije, entraba una vez al año para hacer recuento de los pecados del pueblo. Y vemos que cuando estaba allí, la gente estaba afuera esperando con temor y temblor. ¿Por qué? Porque entraba en la presencia del Dios vivo, el Dios justo y santo. Y la pregunta es si Dios aceptaría la ofrenda, y si estos hombres no serían matados por la santidad de la justicia de Dios. Y el pueblo, ellos acostumbraban esperar y oír, y en el momento en que oían el sonido del tañido de las campanillas en la túnica del sumo sacerdote, el momento en que oían ese sonido, estallaban en felicidad y regocijo, porque sabían que la ofrenda había sido aceptada, sus pecados habían sido cubiertos,
y podían ir por otro año. Ahora, esto es lo que estos hombres pensaban, fíjense bien, que era el significado de orar. Orar era para ellos entrar en el lugar santísimo, entrar en la mera presencia del Dios viviente, y esta es una cosa tremenda, es una cosa espantosa. Estos hombres estaban impresionados por esto. Si alguien hubiera intentado entrar en el lugar secreto del Altísimo, habría tenido que morir como culpable de grande arrogancia y de intrusión sacrílega. ¿Quién podría estar en la presencia de aquel que es fuego consumidor? Esta ordenanza de mantener esta distancia corre a lo largo de toda la ley, pues inclusive el lugar santo, que era el vestíbulo del santo de los santos, aún el lugar santo era solamente para los sacerdotes. El lugar del pueblo se mantenía a cierta distancia. Ahora, en la institución inicial de la ley, cuando estaban allá en el monte Sinaí, cuando Dios descendió en el Sinaí, la ordenanza que Dios les dijo fue: señalarás término al pueblo en derredor. No había ninguna invitación para acercarse. Y no es que el pueblo quisiera hacerlo, pues toda la montaña estaba humeando, y aún el mismo Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Aún si una bestia, una simple bestia, llegara a tocar el monte, debía ser apedreada o asaeteada. El espíritu de la antigua ley era mantener una distancia reverente. No entraban con confianza en la presencia de Dios, diciéndole que nosotros lo podemos hacer hoy en día: querido Dios, Padre nuestro, Papi. No, entraban con reverencia, con temor sagrado, porque decían: nuestro Dios es fuego consumidor. Y estos nuevos creyentes judíos veían un gran problema entonces en conexión con la oración. Decían, y con justa razón: somos falibles, somos débiles criaturas, entramos en la presencia de este inmutable, invisible, el cual es el único sabio, cuya luz es inaccesible, el más glorioso, el más perfecto, el más lleno de esplendor, el que está rodeado de alabanzas. ¿Cómo puede uno, ya no digamos entrar, sino siquiera acercarse a su presencia? ¿Quién se atreve a entrar en la luz encendida? ¿Quién se atreve a entrar en el fuego encendido? Parece algo imposible al contemplar la grandeza, gloria, inefabilidad, la magnificencia, la santidad de Dios. Cantamos al inicio del culto: santo, 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 porque nuestro Dios es santo. Parece algo imposible para nosotros, y tenemos que darnos cuenta de que eso es lo que hacemos cuando empezamos a orar. Eso es lo que hacemos cuando empezamos a orar. Ahora, debemos decir en esta mañana que hay una segunda dificultad que veían y que estaba, segunda dificultad para la oración, y es lo que el apóstol llama una mala conciencia. Versículo 22. Tengan su Biblia abierta, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Sabemos algo de esto? ¿No es así? Podemos justificarnos a nosotros mismos delante de los hombres, pero estando delante de la presencia de Dios, nuestra conciencia, como nuestro pastor dice, nos empieza a picar y a acusarnos. Nos condena, sentimos que nos quedamos sin habla y sentimos que no tenemos derecho de orar para nada. De repente la conciencia nos recuerda todo lo malo, lo terrible de nuestros pecados y transgresiones, y lo encontramos en las palabras del Salmo que leímos
leímos hace ratito el Salmo 51. Cuando David cometió cosas terribles, pensó que todo era brillante, pero fue confrontado por el profeta Natán. Y entonces escribió el Salmo 51. Y David grita en agonía, clamando por misericordia a Dios, y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta es una acusación de la conciencia, que también le pasó al hijo pródigo cuando volvió en sí mismo. Estaba perfectamente feliz hasta que de repente se dio cuenta de lo enorme, lo terrible de su pecado, cómo había herido, agraviado a su padre, cómo había incurrido en esa falta. La acusación de la conciencia. ¿Cómo respondemos a esto? Podemos responder al hombre, pero no podemos responder a Dios, a su santa ley, ya que le hemos contristado y ofendido. Esto es aún peor. Esa es la segunda dificultad, pero encontramos una tercera, quizá aún peor. Dice el pasaje que leímos en el versículo 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, ¿qué? Con agua pura. ¿Qué es esto? El doctor Martin Lloyd-Jones dice que esto es lo que llamamos la contaminación del pecado. La culpa del pecado es suficientemente amarga, pero hay algo peor, que es la contaminación por el pecado. Al principio uno está preocupado solo por las cosas que uno ha hecho, preocupado por algo que puede ser limpiado, pero hay algo más allá de esto. Debemos preocuparnos por aquello que nos impulsa a hacer aquellas cosas que no debemos de hacer. Y nos damos cuenta de que es debido a nuestra naturaleza contaminada, pecaminosa, una naturaleza maligna, algo podrido en nuestra constitución. Y veamos cómo lo expresa esto el rey David, habiendo reconocido este pecado y habiendo pedido misericordia. Él dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y dice el rey David: he aquí en maldad he sido concebido, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él sabe, se da cuenta de que el problema está dentro de él. Él fue culpable, como ustedes recuerdan, de adulterio, de asesinato, y el problema es que él deseó hacer estas cosas. Y también dijo: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y entonces pronuncia la oración final: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y no quería tanto estar limpio por fuera, sino que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, este era un problema para la oración. ¿Cómo puede un hombre con tal naturaleza pecaminosa entrar en la presencia de Dios? De Dios que es luz, en el cual no hay oscuridad para nada. Parecía imposible, estando tan sucios, sin valor, tan viles, tan indignos. ¿Cómo podría un hombre siquiera intentar entrar en la presencia de Dios para orar? Creo que no. No podemos orar sin pensar algo acerca de esto. Orar no puede ser simplemente hablar con nosotros, utilizar palabras de inspiración, sino que es entrar en la presencia de Dios. Y desde este punto de vista, orar parece imposible para estos hermanos judíos, de origen judío. Dice la palabra también en el versículo 22: acerquémonos con el corazón sincero.
Y la palabra de Dios nos dice que es absolutamente esencial tener un corazón verdadero. Purificados los corazones significa con sinceridad. Debemos ser sinceros con Dios. No podemos ser mentirosos. Él entiende nuestras faltas. Lo primero es tener un corazón sincero. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no a Dios. Él conoce lo más íntimo de nosotros. Porque dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, nada creado, que no sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Para acercarnos a Dios, tenemos que ser sinceros, tenemos que tener un corazón verdadero. No podemos esconder nada a Dios. No podemos mostrar el 99% y esconder el 1%, porque Él conoce todo acerca de nosotros. Debemos ser honestos y sinceros, es muy esencial. Pero aún esto, hermanos, no es suficiente. La sinceridad no nos admite dentro de la presencia de Dios. Había necesidad de algo más. Había necesidad de algo más. Y el tercer gran tema de estos versículos que estamos analizando lo menciona cuando dice que hay un camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y la palabra de Dios nos dice que a pesar de todas estas dificultades, a pesar de todos esos obstáculos, a pesar de todos esos problemas, hay un camino nuevo y vivo. Hoy en día vivimos una época en la que en nuestro país se están construyendo muchísimos kilómetros de carreteras. Hoy se anunció en la televisión que se van a invertir no sé cuántos miles de millones de pesos en carreteras. En carreteras, periféricos, segundos pisos, libramientos. Se han rehabilitado en corto tiempo las carreteras que fueron dañadas por las recientes tormentas tropicales, y muchas de estas nos llevan a toda velocidad, a una velocidad mucho mayor que anteriormente, y directamente a nuestro destino, a través de libramientos, sin pasar por poblados. Esta es la idea aquí. Aplica esto a estas gentes. Y les dice que no tienen por qué estar viendo hacia el pasado, hacia el viejo templo, hacia la vieja religión, hacia el camino viejo, por la brecha sin pavimentar y llena de baches. Y dice, estoy asombrado, ¿por qué quieren seguir usando una brecha sin pavimentar cuando existe una supercarretera? Estoy asombrado de que siquiera consideren volver a ello cuando tienen un nuevo y vivo camino que ha sido abierto para nosotros. Y hay que enfatizar la palabra nuevo, hermanos, ya que hace la diferencia entre la situación antes del sacrificio de Cristo y la situación hoy en día después del sacrificio de Cristo. Es increíble, pero aún hoy en día la gente quiere regresar, quiere volver atrás al camino viejo, cuando ya ha sido abierto un camino nuevo. ¿Qué significa esto? Si observamos la lectura, encontramos la respuesta. El problema del viejo camino es que dependía del hombre. Dependía de un sacerdocio humano terrenal. El problema de ese viejo sacerdocio humano es que los sacerdotes morían y se requería otro nuevo sacerdote. Constantemente estaban cambiando de sacerdotes, sumo sacerdote. Y ahora, hermanos, tenemos no solo un nuevo camino, sino tenemos un camino vivo, siempre vivo, hermanos. Este asunto lo menciona en el capítulo 7 de Hebreos de la siguiente manera: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual,
puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Es un camino vivo que vive para siempre para interceder por nosotros. Hoy en día todavía hay quienes aferran a los sacerdotes, a los papas, pero estos van y vienen, porque no pueden permanecer para siempre sin cambiar. Lo que es más, hermanos, Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un camino nuevo, un camino vivo. Ahora, ¿cómo fue hecho esto? ¿Cómo fue hecho esto? La palabra nos dice que este nuevo camino fue hecho de una manera extraordinaria. Una manera extraordinaria. Fue hecho por el mismísimo Hijo de Dios, que vino a nacer en un pesebre, que fue entregado por nosotros y abierto a través del velo. Esto es de su carne. Entonces, ¿cómo puede un hombre entrar en la presencia de Dios? Solo hay una respuesta. Esto es solo por Jesucristo, que fue crucificado. Este es el nuevo camino, el camino vivo. Y con su resurrección Jesucristo inauguró el nuevo camino. La semana antepasada, cuando viajamos para asistir al retiro de matrimonios en Puebla, nos dimos cuenta de que la carretera de Cuautla a Puebla se encuentra en plena renovación, cambiando la carretera anterior por una a base de concreto hidráulico. Y cuando se hacen las supercarreteras, es importante colocar un buen cimiento. De otra manera empiezan a agrietarse, a llenarse de baches y tienen muchos problemas, por lo que debe colocarse un buen fundamento capaz de soportar el tráfico pesado de los trailers. Esto es lo más esencial. Ahora, ¿cuál es el fundamento de este nuevo camino? Hermanos, es la encarnación. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, el eterno Hijo de Dios, dice bien, en un cuerpo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí está el fundamento. El hombre solo falló en Adán. Dios, por medio de su Hijo, vino a representarnos. Todos necesitamos a los dos, el Dios hombre. Las dos naturalezas en una sola persona. Y aquí tenemos el fundamento de este poderoso y nuevo camino. Aquí está el cimiento. Es un camino a través del cual ahora podemos viajar. Dios nos ha visitado, nos ha redimido. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Es lo que vamos a celebrar todo el mes de diciembre y todo el año, hermanos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ese es solo el fundamento. ¿Qué más dice? Además de que es a través de su velo, de su carne, que tenemos libertad para entrar. Dice que es por la sangre de Jesús. Tenemos libertad para entrar por la sangre de Jesús. Hermanos, la encarnación sola no fue suficiente, fue esencial, pero en este caso Jesús vino a morir. Jesús vino a morir. Dice Hebreos 2:9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es el corazón del Evangelio, hermanos. Solo hay un camino por el cual el hombre se puede acercar a Dios, y es por un sacrificio. Dice Hebreos 9:22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es la razón por la que se ofrecían sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Por eso un cordero era ofrecido en la mañana, otro en la tarde. Pero no era suficiente. Era temporal. Era el viejo camino, el camino que estaba muriendo. ¿Cuál es el nuevo camino? El Cordero de Dios. Por eso Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Isaías 53:6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, puso todas nuestras iniquidades sobre él. Hermanos, Dios nos ha visitado, ha redimido a su pueblo. Dios castigó los pecados de su pueblo en el cuerpo de su único Hijo Cristo en la cruz del Calvario. Su cuerpo herido, su sangre derramada es el camino para perdonarnos. Dice 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y 1 Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, Él es el único camino a Dios, el camino correcto, el camino vivo, la encarnación, la vida de Jesús y su obediencia hasta la muerte en la cruz. Él fue el sustituto que sufrió el sacrificio una vez y para siempre. Esto es esencial. Ya algo súper importante, hermanos: está sentado a la diestra de Dios, viviendo para siempre, y desde allí intercede por nosotros. Aquí está la enseñanza. El apóstol les dice estas cosas a estos hermanos. ¿Quieren ir por el camino viejo? ¿Quieren regresar al sacerdocio humano? ¿Quieren volver a la repetición de los sacrificios constantes y las ofrendas? Esto es algo monstruoso. ¿Han olvidado al Hijo de Dios? ¿Han olvidado lo que pasó? ¿Han olvidado que aquí es el único camino, el camino vivo, el único camino satisfactorio, el camino cierto y verdadero? El cual, además, Dios previó desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:19-20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, ¿no creen que debemos escuchar esta palabra de exhortación en esta mañana? ¿No es trágico que los hombres hablen de la repetición del sacrificio de Cristo, de la muerte del Hijo de Dios diariamente por los sacerdotes? No, hermanos, nunca miremos atrás. Caminemos a lo largo de nuevo el mismo camino. Es el adecuado y suficiente. Resuelve todos los problemas. ¿Podemos acercarnos a Dios entonces? Sí. Cuando por medio de su palabra el Espíritu Santo pone la fe en nuestros corazones. Dice por eso Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es el único camino especialmente preparado para admitirnos en su presencia. Termino, hermanos. Hoy en día las dificultades son reales, pero han sido superadas por Jesucristo. Superadas solo por Jesucristo y este crucificado. Hermanos, Él es el camino principal, el camino viviente, el único camino por medio del cual el hombre, a pesar de todo, ahora puede entrar al lugar santísimo y hablar con Dios con confianza, como a un Padre, como nos enseñó el Señor Jesús a orar, llamándole a Dios Padre, sabiendo que somos aceptados, sabiendo que somos amados con un amor eterno, sabiendo que nada nos puede separar de Dios a través de Jesucristo, el cual es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
La única cosa cierta en este mundo incierto, hermanos, es que nuestros pies están firmemente plantados en el nuevo y vivo camino, y que estamos caminando, marchando, mirando a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra aquí en esta mañana, por la cual nos muestras cosas asombrosas, maravillosas. Perdónanos porque a veces, muchas veces, no somos lo suficientemente diligentes para analizarlo. Te rogamos que abras nuestros ojos, que ilumines nuestros corazones, nuestros entendimientos, para que podamos comprender la totalidad de la finalidad, de la gratuidad de este nuevo y vivo camino que has hecho para nosotros en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por el amor de tu Hijo, gracias porque vino, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Permite que podamos, no solo en esta tierra, sino por la eternidad, alabarte a ti con todo nuestro corazón, recordando a aquel que nos amó aún hasta la muerte. Oramos en el nombre de Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, repitiendo, ya que tienen abiertas sus Biblias en Hebreos. Hablamos en Hebreos capítulo 13 y repitamos los versículos 20 y 21. Puestos de pie, Hebreos 13, 20 y 21. Todos juntos dicen.